Hoy hablaremos del biometano. El biometano es una versión refinada del biogás. El gas que se produce a través de la fermentación de desechos orgánicos procedentes de la actividad humana, tanto de su basura como de las aguas residuales, de la industria alimentaria y de la ganadería. Como se produce a través de materia orgánica, el biometano es renovable, lo que contribuye significativamente a la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero. Por eso, es una alternativa sostenible a los combustibles fósiles que se utilizan en gran variedad de industrias. Y para conocer más sobre este tema, nos acompaña el doctor Mauricio Bustamante Román, docente e investigador de la Escuela de Ingeniería de Biosistemas de la Universidad de Costa Rica. Mauricio, bienvenido a Conciencia. Yo le agradezco mucho que se haya apartado de su agenda para desarrollar este tema fascinante. Muchísimas gracias. Muchas gracias y un gusto estar acá. Producción de biometano en Costa Rica. Esto es un tema que se habla muchísimo, pero cuesta realmente conceptualizarlo. Pero primero comencemos a hablar de bioeconomía sostenible y circular. ¿Qué entendemos nosotros por esos conceptos muy apropiados en esta época? Sí, conceptos muy interesantes, porque uno puede ver un concepto de economía que puede ser a mediano plazo o a largo plazo. Ya cuando metemos la parte bio, involucra ese conocimiento de qué es lo que está pasando con la biología y cómo crear nuevos conceptos de mercado. Esto, cuando uno habla de una bioeconomía sostenible, es buscar que no sea flor de un día, que sea un sistema robusto, que venga a enriquecer las economías locales, economías rurales, muy importante aquí en Costa Rica en el sector agro. Entonces, mucho de lo que se busca en esto de economía sostenible es que sea a través del tiempo, que sea a largo plazo, que sean sistemas muy robustos que vengan a fortalecer un nicho en específico. Eso es muy importante de considerar, que no sea que en 1 año o 2 años el sistema va a desaparecer. Entonces, para nosotros es muy importante considerar que tenga futuro cualquier tipo de proyecto que se vaya a meter en bioeconomía. Cuando estamos hablando también de bioeconomía circular, ya eso involucra una nueva estrategia en la parte industrial. Ver entonces cómo utilizamos los subproductos que se van generando de un segmento. Por ejemplo, tenemos una fábrica, que esa fábrica está produciendo un producto en específico, pero para producir eso generamos cierta clase de residuos. Entonces, un concepto tradicional es que esos residuos tienen que recibir un tratamiento. Bioeconomía circular es que esos residuos puedan ingresar de nuevo a la línea de producción y generar un valor agregado. Entonces buscamos sistemas más eficientes, amigables con el ambiente y que sean económicamente agradables para la industria. Interesante. El transporte, la industria, la producción, prácticamente muchos quehaceres generan toneladas de dióxido de carbono. ¿Qué hacer, Mauricio? ¿Qué hacer con toda esta contaminación que estamos generando cada hora en nuestros países? Correcto. Con esto hay que entender una cosa, que todo lo que hagamos como humanidad siempre va a tener un impacto en el ambiente. Sea poco, sea mucho, ese impacto siempre va a suceder. Sea en agricultura, en el sector industrial, en el sector de servicios, ese impacto el ambiente lo va a sentir. Entonces lo que buscamos es que ese impacto sea lo menor posible, tratar de mitigarlo. Cuando lo mitigamos, buscamos que esas emisiones de CO2, de dióxido de carbono, puedan ser lo menor posible. En muchos campos, por ejemplo, en el campo de la agricultura, se generan otro tipo de problemas. Por ejemplo, cuando tenemos emisión de metano, que es un gas que afecta todavía más en el efecto de emisiones de gases de efecto invernadero, en los cuales van a tener un potencial mayor. Entonces, ¿cómo hacemos para que esos gases que tienen más potencial no lo tengan tanto? Entonces, es ver tecnologías que se adapten a sistemas más eficientes, que no produzcan tanto, o como le comenté anteriormente, utilizar ciertos recursos, ciertos residuos, para volverlos a ingresar a la línea de proceso. En Costa Rica
puedo decirle que estamos bien en la parte eléctrica. Un gran porcentaje proviene de fuentes de energía renovable, la hidro, la eólica, solar, geotérmica. Sin embargo, la industria todavía depende mucho de lo que es de fuentes fósiles para lo que es el transporte. Ocupamos diésel, búnker, gasolinas, y es un combustible que no se le ha encontrado a nivel país un sustituto que venga a ayudar a las empresas para que mitiguen un poco más esa emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, mucho de lo que buscamos, tanto en la Facultad de Ingeniería como en nuestra escuela de Ingeniería de Biosistemas, es brindar soluciones a la industria para que puedan ir sustituyendo poco a poco esos combustibles de origen fósil. Con eso logramos una gran ayuda para evitar esa emisión de dióxido de carbono. ¿Es posible la descarbonización de la economía nacional? ¿Usted es optimista? Soy optimista, pero también hay que ser realista. Dependemos mucho y eso va a llevar tiempo. Por eso es que considero que esa integración entre la industria y la academia tiene que darse y fortalecerse, porque la academia es la que da el conocimiento, la que lleva ese concepto científico para transferirlo a la industria con nuevas herramientas. Va a costar, no va a ser un proceso a corto plazo, pero soy optimista de que con el trabajo que se está haciendo desde las facultades de la universidad, las universidades públicas, se han estado generando muy buenas ideas de cómo afrontar estos problemas. ¿Es la movilidad eléctrica un paso importante hacia la descarbonización en nuestro país? Ciertamente lo es, ciertamente lo es. Estamos viendo de que gran parte de los efectos de emisiones de gases de efecto invernadero provienen del sector transporte y mucho de eso proviene de vehículos livianos. Esos vehículos livianos que utilizan los ciudadanos para transportarse de sus casas a sus centros de trabajo pueden ser electrificados. Es una buena alternativa, se ha tenido buenas opciones, buenas prácticas en el extranjero, en los cuales se ve que es una opción factible. Por supuesto, trae sus retos. Aquí en Costa Rica hemos visto cómo el cambio climático ha afectado la producción de electricidad. Hace unas semanas, unos meses este año, estuvimos viendo ese racionamiento que se dijo a partir de el bajonazo de nivel en el Arenal, por ejemplo. Entonces, si ya metemos transporte eléctrico, ¿cómo va a afectar también eso en la matriz eléctrica nacional? Entonces, son retos que hay que ir afrontando, pero que realmente tienen un futuro prometedor en lo que es la parte de electrificación de vehículos livianos. Muy bien, tenemos que hacer una pausa. Le voy a preguntar sobre el tema de las baterías en el próximo segmento. Ya regresamos. El biometano se puede utilizar como fuente de calor en procesos industriales, sustituyendo a los combustibles fósiles como el gas natural y el petróleo. Estamos conversando con Mauricio Bustamante Román, quien es docente e investigador en la Escuela de Ingeniería de Biosistemas de la Universidad de Costa Rica. Hablamos sobre producción de biometano en nuestro país. El tema de las baterías en la movilidad eléctrica es de diferentes posiciones. Gente muy a favor y gente en contra. ¿Qué es lo que sabemos con respecto a la producción de esas baterías eléctricas y el desecho, ¿verdad? O la contaminación que se genera después de su efectividad? Es un excelente tema, porque depende mucho del concepto en que se esté utilizando el vehículo con esa batería. Para llevar a cabo una comparación, por ejemplo, entre un carro eléctrico con una batería que almacena electricidad junto con un carro diésel, tenemos que considerar desde el punto inicial en cómo se está fabricando, la vida útil y el desecho que se le va a dar a ese vehículo. También hay que considerar el trasfondo de cómo se produce esa electricidad. Para eso hay muchos estudios, por ejemplo, los análisis de ciclo de vida, en que determinan cuál es el impacto que tiene
ese artefacto, en este caso la batería, en el ambiente, desde las emisiones, smog, acidificación, en fin, hay muchos parámetros. En Costa Rica tenemos la ventaja de que un carro eléctrico va a utilizar energía renovable, en el sentido de que esa electricidad 99%, 95% viene de una fuente renovable. Si comparamos eso junto con un carro que va a consumir 100% diésel, 100% gasolina, pues vamos a ir viendo ese balance en cuánto podemos generar de más o menos en CO2 en toda la fabricación de ese instrumento. Entonces, en países, por ejemplo, como en China o en Estados Unidos, donde aún se utiliza combustibles fósiles para producir electricidad, esas emisiones de la producción de electricidad se suman también a la utilización de un carro eléctrico. Entonces, es ahí donde tenemos ese desbalance. Realmente tiene un impacto positivo utilizar un carro eléctrico junto con, comparado con uno de gasolina o de diésel. Aquí en Costa Rica tenemos esa ventaja. Entonces, podemos ver de que sí, en efecto, hay que considerar ese análisis de ciclo de vida. Pero, por la naturaleza de la generación eléctrica, en Costa Rica tenemos esa gran ventaja. ¿El desecho de la batería es muy contaminante, como dicen? Es contaminante. Hay que tener muy claro quiénes son los responsables de utilizar los productos remanentes o cómo se va a dar el tratamiento. Eso sí es muy importante, pero se tiene que considerar desde el punto de vista de regulación, cómo se puede reutilizar, reciclar algunos componentes, pero sí es de cuidado. Es muy importante ese concepto de cómo es que se va a disponer de las baterías después de la vida útil. Carga pesada, ahí tenemos un problema complejo, porque todavía no tenemos nosotros vehículos, vagonetas, digamos, trailers que sean eléctricos. Sí, es muy interesante porque en vehículo liviano es muy fácil de electrizar. Sin embargo, en equipo pesado es complicado. Tenemos un ejemplo muy claro aquí en Costa Rica con el Ingenio Cutris. Ellos están utilizando algunos camiones eléctricos para carga pesada, para llevar caña. Sin embargo, estos camiones, al utilizar motores muy grandes, necesitan mucha potencia. Entonces, para cargarlo se necesita casi una mini central eléctrica destinada a esos camiones. Entonces, se tiene que tener un buen cableado de la compañía eléctrica, ya sea el ICE o la que esté distribuyendo. Y además es complejo. A nivel internacional se ha visto de que los vehículos eléctricos de carga pesada representan ciertas limitantes, principalmente en los tiempos de carga y en la capacidad de transporte. ¿Cuántos kilómetros pueden llevar 1 tonelada, 2 toneladas? Entonces se ha visto de que hay mejores opciones con combustibles gaseosos o líquidos de fuente renovable. ¿Qué otras alternativas de combustible alternativo tenemos nosotros a disposición? Gas natural es uno, hidrógeno. ¿Por qué no han, bueno, y el biometano, que es su especialidad? Vamos a ver, ¿por qué no ha incrementado el consumo de estas posibilidades, al menos en Costa Rica? Podríamos comenzar hablando del hidrógeno verde. El hidrógeno verde a nivel mundial ha tenido una gran aceptación, principalmente porque es un combustible limpio, de muy buena eficiencia en motores. Sin embargo, hay que recordar que es un vector energético, todo lo que conlleva producirlo requiere una gran cantidad de electricidad para producir el hidrógeno a partir de hidrólisis del agua. Aquí en Costa Rica se hicieron algunos intentos, sin embargo no ha prosperado porque se ha visto de que tenemos una ventaja comparativa con otras latitudes. Aquí tenemos mucha biomasa. Entonces, esa biomasa que no se encuentra disponible, por ejemplo, en zonas templadas, muy frías, aquí en la zona tropical crece la biomasa muy bien y tenemos una gran cantidad que podemos convertir en biocombustibles, ya sea bioetanol o en el proyecto que estamos trabajando con biogás, y ese biogás convertirlo a biometano. Con respecto al gas natural, el gas natural pues es metano, 100% puro. Entonces, la mayoría de ese proviene de fuentes fósiles, que de igual forma es una alternativa muy llamativa comparado con el diésel. El gas natural tiene una combustión mucho más limpia. Eso quiere decir que se va a convertir 100% en CO2. No vamos a tener gran cantidad de smog, de humo. Entonces, eso viene a aliviar ciertos componentes en la parte ambiental.
Parte de lo que nosotros buscamos es esa incorporación de combustibles alternativos para vehículos pesados, esos que son difíciles de trabajar con combustibles alternativos o con electricidad. Biometano, y como lo indiqué anteriormente, esto es un tema viejo. ¿Qué es lo nuevo con respecto al biometano? Sí, es muy interesante porque esta tecnología ha estado en el mundo durante siglos. Es un concepto biológico donde está ahí, la madre naturaleza lo tiene para descomponer materia orgánica. Y en esa descomposición, sin presencia de oxígeno, lo que se produce son moléculas de metano. Esto, si ustedes recordarán, surge mucho en las lecherías, con la utilización de la boñiga o excreta animal para la producción de ese gas que después se quema y se puede utilizar en cocinas, que se puede utilizar para calentar agua, y se le dio un buen uso a principios de 2 décadas atrás. Sin embargo, se ha visto un potencial mayor. ¿Qué hacemos con ese biogás para convertirlo en algo mejor? Quitarle algunas impurezas y convertirlo en 100% metano, o 95%, depende del uso. Ya cuando se llega a ese nivel de pureza, se puede utilizar en sistemas que requieren mayor calidad de combustible. En este caso, por ejemplo, un motor de combustión interna, en un camión. Lo podemos utilizar en una caldera. Entonces, esa forma de pasar de ese combustible crudo, como es el biogás, al biometano, que es de muchísima más calidad, fácil de transportar, de comercializar, es ahí donde se abre muchas oportunidades en el mercado, transporte y en la industria, que es muy llamativo para ellos, porque ahorita se depende, como dije anteriormente, de la parte fósil, y en algunas industrias dependen del búnker para calderas para generar calor. Perfecto. Permíteme hacer una segunda pausa, ya regresamos. El biometano se puede utilizar como combustible para vehículos, ya sea en forma comprimida o licuada, y producir menos emisiones contaminantes. Estamos conversando con Mauricio Bustamante Román sobre la producción de biometano en Costa Rica. Residuos de piña, residuos de café, residuos de muchos otros cultivos se podrían utilizar eventualmente en esto. Correcto. Representan una gran alternativa para producir un combustible renovable, limpio, para la parte de transportes. Hemos visto aquí en Costa Rica el gran impacto que tiene la industria de piña. Es de los principales exportadores, productores a nivel mundial. Es una industria muy importante, generan casi $1 billón en exportaciones anuales, pero todo eso viene con ciertas implicaciones. El cultivo de piña es muy interesante, produce una gran cantidad de residuo, cerca de 230 toneladas por hectárea. Es una gran cantidad, entonces a nivel de academia se ha investigado mucho el uso de este residuo. Nosotros vimos que con técnicas especializadas en microbiología y biología para moldar ciertas comunidades microbianas para producir biogás, podemos utilizar este residuo en combinación con excretas animales. Con esto logramos una buena productividad, hacemos de que este residuo, que viene a representar un reto a la industria piñera, poder sacarle provecho y hacer un concepto de economía sostenible y economía circular, que es muy llamativo para la generación de estos combustibles para el transporte. Yo quiero que se refiera a los sistemas de conversión moderna de la bioenergía, particularmente lo relacionado con metano. Todo lo que tiene que ver con sistemas de integración, distribución, el dispensado, ¿cómo podemos visualizar nosotros todos estos conceptos? Sí, es muy interesante ver toda la línea de proceso, porque podemos decir que tenemos los conceptos iniciales de cómo hacer para cosechar, cómo hacemos para traer esos residuos a una planta de proceso, cómo hacemos para mejorar las condiciones microbiológicas para producir más. Y algo muy interesante es lo que ocurre ya una vez que tenemos el combustible preparado. ¿Cómo hacemos para comercializarlo? ¿Cómo hacemos para llevarlo al usuario final? Una de las ventajas que tenemos es que donde está el residuo de piña hay mucho comercio agrícola. Tenemos todo el corredor noratlántico para el transporte de materiales a Moín. Entonces es ahí donde podemos tener muy cerca ese combustible para que los camiones se puedan abastecer de los mismos.
A nivel internacional hay muy buenas experiencias en la modificación de estos camiones, pasarlos de diésel a biometano. Por supuesto, hay que hacer algunas modificaciones. En esto yo veo muy claro el INA, el Instituto Nacional de Aprendizaje, que pueda también involucrarse en lo que es la preparación de mecánicos que puedan instalar estos kits de utilización de biometano y crear... ¿Es muy cara la conversión, Mauricio? Representa una inversión, aproximadamente unos $1.500, $2.000. ¿Por vehículo? Por vehículo. Que ese vehículo ya tendría entonces ciertos ahorros en cambiar de diésel a biometano. Entonces se puede tener un periodo de pago relativamente corto. ¿Y es permanente la conversión? Es permanente. O sea, no se podría volver a utilizar el diésel en ese vehículo. Se tendría que hacer otra vez la conversión, modificación. regresar a diésel. Exacto, pero mucho de lo que se ha estado conversando en política pública es crear esta necesidad de un combustible mucho más limpio. Tratar de pasarse de un combustible como el diésel a gas natural primero, generar ese mercado y posteriormente inyectar a la matriz energética en el sector transporte el biometano. Y poco a poco ir desplazando el gas natural proveniente de petróleo con el biometano. Entonces ya se tendría flotas de vehículos que ya están adaptadas para el combustible gaseoso. ¿Por qué no hemos dado ese paso en Costa Rica? Mucho de esto está relacionado en cómo la tecnología va prosperando. A nivel internacional, por ejemplo, en países templados, ellos tienen, en zonas templadas, tienen sistemas de tuberías para llevar gas natural a las casas o gas LP. Aquí en Costa Rica no lo tenemos porque no ocupamos calefacción. Entonces, ahí ya existe un mercado para el gas. Aquí en Costa Rica no. Aquí en Costa Rica tenemos primero que crear esas condiciones habilitadoras para generar el mercado. Una vez que esté el mercado, la industria, la academia se van a unir para comenzar a formar estos combustibles de una forma más adecuada. ¿Hay decisión política? ¿Esto se ha tratado, digamos, a nivel gobierno de Sí, la República? se ha tratado a nivel gobierno. Inclusive un proyecto que acabamos de finalizar fue financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica con ayuda de la primera vicepresidencia de la República, en donde se ve muy necesario la investigación en combustibles alternativos. Se ha visto que el sector transporte requiere una alternativa. Y desde la parte política se ha visto esa necesidad y se cuenta con esa anuencia para continuar con más investigaciones. Yo siempre socializo los programas con grupos de amigos, compañeros, compañeras, y ayer una persona me dijo, pregúntele a Mauricio sobre el diésel y la gasolina. ¿Cuál es más contaminante? Qué pregunta. Vamos a ver. Tiene que ver mucho con el estado del motor también. La combustión es combustible, oxígeno y siempre nos va a generar CO2 y agua. Eso es en el mundo perfecto. En cómo se utiliza el combustible en un motor específico nos va a determinar qué tantos más contaminantes vamos a producir. El diésel tiene la particularidad de que si no se mantiene adecuadamente puede producir más smog, puede producir otros contaminantes. La gasolina tiende a ser un combustible un poquito más limpio, pero se utiliza más que todo en vehículos livianos. El diésel, por esa capacidad de explosión, de generación de torque, se utiliza más, rendimiento también, se utiliza más en vehículos de carga pesada. Entonces, el mantenimiento es clave para definir cuál es más contaminante que el otro. Perfecto. Mauricio, muchísimas gracias y lo comprometemos porque vamos a estarle dando seguimiento a los resultados de ustedes en este eventual proyecto, digamos, de instalar biometano para el consumo hasta de vehículos livianos en Costa Rica. Me parece que eso es sumamente importante y tenemos que dar ese paso firme en nuestro país. Claro que sí, y un gran apoyo desde la academia para que eso ocurra. Muchísimas gracias. Gracias también a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Hola, les doy la bienvenida a Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir y poner en contexto algunas de las palabras que se dijeron en el programa. Por ejemplo, lo que se dijo aquí. ¿Quiénes son los responsables de utilizar los productos remanentes o cómo se va a dar el tratamiento? Eso sí es muy importante. Remanente es un adjetivo
y se refiere a todo aquello que queda o sobra de algo. En este caso, el investigador nos habla de los desechos o material que queda después de desechar la batería de un vehículo eléctrico. Como apunta el investigador, el uso de carros eléctricos tiene un impacto positivo en el medio ambiente si se compara con los vehículos que utilizan combustibles fósiles. Pero es importante velar también por el buen manejo de los residuos de las baterías. También voy a definir la siguiente palabra. El hidrógeno verde a nivel mundial ha tenido una gran aceptación, principalmente porque es un combustible limpio. Hidrógeno verde se refiere a la producción de hidrógeno generada por energías renovables. Este combustible se genera sin emisiones contaminantes, por lo cual es sostenible y amigable para el medio ambiente. El hidrógeno verde es producido mediante la electrólisis del agua utilizando energía eléctrica proveniente de fuentes renovables y es visto como una forma de reemplazar los combustibles fósiles sin cambiar el sistema de transporte ni el productivo. Esto fue Conceptos. Los invito a acompañarnos en cada programa de conciencia. Recuerde que puede ver este y otros programas en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página de Facebook. Hasta la próxima.